Estuve 3 meses en la cárcel. Privado de libertad sin poder ver a mi familia. Fui culpable siendo inocente. No se conocen, pero tienen algo en común: haber estado en el momento y lugar equivocados. Estaba con antecedentes, algo que siempre cuidé, algo que nunca pensé que me iba a pasar. Basta con que una persona haya estado privada de libertad siendo inocente, ya es grave. Y tenemos 38.000 personas desde el año 2000. Esta es la historia de esas equivocaciones y de quienes están en lucha para que el Estado reconozca y pague por el error que los llevó a la cárcel siendo inocentes. El día 17 de noviembre del 2008, yo asistía aquí a la PDI de San Bernardo a poner una denuncia por un robo que se me había hecho. El inspector de investigaciones me pidió mi carnet de identidad me dijo para poder ingresar la denuncia. Y vi que me miró medio raro y miró la pantalla y me dice que yo no me podía retirar del cuartel porque tenía una orden pendiente. Ya han pasado 14 años, pero el recuerdo para Felicinda no se olvida. Es en este lugar donde empezó una verdadera pesadilla que aún tiene consecuencias en su vida. Me llevaron al calabozo y me dijeron que tenía que estar ahí hasta el otro día porque pasaba control de detención. Pero, ¿qué hizo Felicinda para ser detenida? Hasta ese minuto ni siquiera ella lo sabía. Desde el momento en que me esposaron, lloré, me fui al calabozo, me senté, lloraba porque no sabía lo que iba a pasar. Sin entender aún, llegó a prisión, acusada de tener en su poder artículos deportivos robados. Dice que ha sido uno de los periodos más oscuros de su vida. Después que terminaron la audiencia, me llevaron a la cárcel de mujeres. Pasé a la cárcel de mujeres allá, ahí pasé por lo peor, porque ahí son cosas que uno no está acostumbrado a vivir, todo lo que hacen ahí. Para mí es una de las cosas más traumantes. Aunque parezca sorprendente, las cosas no terminaron ahí. Le dijeron que debía ser trasladada a Illapel, lugar donde supuestamente había cometido el delito que le imputaban. Pero Felicinda ni siquiera conocía la región de Coquimbo. Fueron a buscar otras personas, habían como 15 hombres en el carro. Eran como 15 hombres que iban por distintas cosas. Sé que había una de las personas que me ayudó, que estuvo conmigo, que sin conocerme, porque como yo estaba mal, él me dijo que estuviera tranquila, que no me iba a pasar nada. Resignada, llegó a la cárcel de Illapel, sin saber aún que alguien había utilizado su nombre y su RUT para cometer un crimen. Alguien más cercana de lo que ella pensaba. Era 9 de septiembre del 2015. Ese día se realizaba la autopsia a los restos del reconocido cantautor Gervasio. Los medios de comunicación estaban en el servicio médico legal cuando el sonido de las balas cruzó el lugar. Un operativo policial por el robo de una joyería se registraba en Avenida La Paz. Todo un operativo desplegado por quienes hasta esa hora portaban mochilas y vestían de colegio. A ellos se sumó un tercer antisocial arrestado a cuadras del lugar. Un operativo rápido, mediático. El problema, detuvieron a las personas equivocadas. Ese día viajamos acá a Santiago con mi compañero Freddy al hospital. O sea, tenía terapia de kinesiología.
Y terminó sus terapias y los volvimos al terminal, po, a tomar el bus. Y ahí pasamos al frente del Instituto Médico Legal. Y ahí se escucharon balaceras y los tomaron presos. Y ahí le explicaron que nosotros andábamos robando una joyería y que nos lo hicieron los tontos. Christopher tenía 17 años cuando fue enviado a prisión preventiva por un crimen que no cometió. Verlo en un centro para menores infractores es algo que su madre aún no olvida. Y el momento que yo lo vi, cuando lo fui a verlo echar las rejas, que lo detenía, a mí me dijo él, mamá, yo no fui. Y yo le dije, yo te creo porque yo sé lo que tengo. Sé lo que tengo. Christopher pasó 9 días privado de libertad y varios meses con arresto domiciliario. Las evidencias que demostraban su inocencia eran claras. Como consta en este video de cámara de seguridad, Christopher y su amigo salían del hospital. Iban ya de regreso a Polpaico, cerca de Tiltil. Pues sí, cometí un error. Ni siquiera pidieron disculpas, no dijeron nada, no dieron cara a la institución, pues. El Estado tampoco. Entonces rabia y fome para uno igual, pues, porque pasé algo que no tenía que pasar, pues. Ahora busca que el error sea reparado. Solicitó una indemnización y los tribunales concedieron el pago de 15 millones de pesos. Pero el Estado apeló a la sentencia en la Corte de Santiago asegurando que no existen pruebas para hablar de error judicial. Impotencia. Como que el Estado está jugando con los sentimientos de los chiquillos y con los sentimientos de familia. Porque el daño psicológico nadie lo repara. Nadie lo repara. Y el daño ya está hecho. Del año 1980 a la fecha se han solicitado 160 indemnizaciones, de las cuales solamente han sido acogidas 10. Cuando el sistema falla, los afectados deben buscar toda huella, toda evidencia para defender su inocencia. Felicinda viaja entre Santiago e Illapel durante un año. Busca demostrar que ella no cometió ningún delito. Me decidí a buscar cada papel que me demostrara que se habían equivocado, que habían cometido errores, que todos los errores que tenían. Un año en el que aún siente responsabilidad por haberse alejado de sus hijos. Que ellos quedaron solos. Mi hija salía de cuarto medio, entonces pensaba que iba a ser sola. ¿Qué iba a hacer en ese momento si yo estaba allá y ella se tenía que graduar? ¿Quién iba a estar con ella? Todo esto para descubrir que la verdadera culpable del delito de receptación era su propia hermana. Me duele porque siempre he pensado, siempre he dicho, el daño que hay no siento que me lo haya hecho a mí, sino que se lo hizo a mis hijos. Porque mis hijos se quedaron solos. Mis hijos perdieron lo que yo no pude darle. El humo del cigarro es envolvente, un hábito al que volvió en sus días en Santiago 1. 3 meses y 3 días estuvo Brian en prisión, mientras se le investigaba por homicidio frustrado. 4 balas, que casi terminan con la vida de una persona. El error en la investigación, Brian se encontraba a más de 10 kilómetros del lugar del crimen. Según la Defensoría, Brian es una de las 38.000 personas inocentes que fueron enviadas a prisión o condenadas por un error del sistema judicial. Era otro mundo para mí. Nunca había estado con antecedentes, nunca había llegado a ese lugar. Porque ese sitio no se lo doy a nadie. Después de demostrar su inocencia y ser liberado, con la ayuda de la Defensoría, demanda al Estado por el daño que le causó a él y su familia el haber estado privado de libertad. Yo lo que más busco es que se limpie mi nombre, ¿no? Porque al fin y al cabo
acusaron a una persona que no tenía nada que ver. Ahora mismo tengo a mi familia, yo tengo a mi hijo. No quiero que el día de mañana a mi hija le digan, ay, que ese tu papá es un asesino. Y aún así él pasa 3 meses en la cárcel. La persona que es herida a bala, cuando recupera la conciencia, dice no, el otro testigo se equivocó, no fue Brian. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si la persona resulta efectivamente muerta? ¿Brian seguiría en la cárcel? Limpiar el nombre de quienes fueron culpados injustamente. Eso es lo que busca Proyecto Inocentes. El sistema comete errores y para que no se vuelvan a cometer estos errores y dejar claro que nuestro sistema procesal penal no es perfecto. Tiene ciertos problemas, imperfecciones que tenemos que ir mejorando con el tiempo. Errores judiciales que se repiten más de lo que quisiéramos. Elizabeth es una más en esta lista. Ella acusa negligencia en la investigación. Hubieron hartas cosas que en realidad no coincidían, no funcionaban. Y eso, yo siempre dije, fue porque en realidad se dieron cuenta que habían detenido a las personas equivocadas y en realidad no les importaba si solamente querían condenarme. En cada audiencia querían condenarme. El calor de la leña en Valdivia contrasta con el frío del centro penitenciario, donde estuvo 3 meses en prisión preventiva. Ella toma un taxi y este taxi había participado anteriormente en un asalto. Pero el taxista dice que estas personas habían sido otros pasajeros. Ella explica por qué andaba con cierta cantidad de dinero. Ella tiene una deformidad en sus manos. Entonces la dueña del local asaltado dice, esta persona no podría haber sido porque ella no podría haber tomado con una mano el dinero y con la otra los cigarros que robó. Pero nada de eso fue suficiente. Elizabeth busca ser indemnizada con 80 millones de pesos, aunque su voz tiene un tono amargo. Sabe lo difícil que es esta lucha. Difícil de que suceda el tema de la indemnización, de que se haga algo de justicia, pero es muy complicado, cuesta mucho. Y también a mí me dijeron que esto iba a ser un proceso de años en que lográramos algo. Visión de túnel, acusaciones injustas, falta de evidencias. Es lo que denuncian estas víctimas del sistema. El proceso tiene que tener como objetivo final la búsqueda de la verdad. Y eso a veces se olvida porque en un sistema de litigación un tanto adversarial, yo diría hasta a veces un poquito teatral, a veces lo que se busca simplemente es quién gana o quién pierde. Y la verdad que tiene que ganar es la verdad. Christopher, Brian y Elizabeth luchan por lo mismo, ser indemnizados. Y hablar de que una resolución judicial tiene que ser injustificadamente errónea o arbitraria para que proceda la indemnización significa que el estándar es muy alto. En otras palabras, no es un error solamente, tiene que ser un error injustificado, ¿cierto? O sea, que sea como palmario, ¿no? Y por otro lado, la otra posibilidad es que sea una resolución arbitraria, o sea, que carezca totalmente de racionalidad. Que yo no fuera culpable, que se dieran cuenta que yo no fuera culpable, yo podía ganar. Yo podía ganar el Estado. Si yo limpiando mis papeles ya podía demandar al Estado de lo que había hecho. Pero sí tenía que esperar, tenía que tener paciencia. Porque me dijo que esto no eran ni 5, ni 6, ni 7 años. Me dijo, pueden ser 10, 11, 12 años. Pero me dijo, le vaya a ganar. Y así fue. Tardó más de 10 años en que el Estado la indemnizara con 40 millones de pesos por el error que la llevó a la cárcel. Encuentro que la justicia no condena a los que tiene que condenar. Entonces, no creo en la justicia. Un sentimiento que comparten también Christopher, Brian y Elizabeth. La decepción ante un sistema que los juzgó siendo inocentes.